Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la concavidad y puntos de inflexión, asimismo la relación que tiene la segunda derivada con estos temas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Bueno, vamos a analizar esta gráfica en donde podemos ver que aparece la función f y además aparecen dos tramos muy característicos con una parte donde la forma es abierta hacia arriba y la otra abierta hacia abajo. Entonces vamos a hablar acerca de funciones convexa, que nos dicen que es aquella que sus puntos son diferenciables y su primera derivada es creciente. Recordemos que la primera derivada en una función de una variable eran aquellas rectas tangentes a dicha función. En este caso, la función convexa para la función f hace referencia a este tramo, al tramo que se abre hacia arriba, y podemos ver que su primera derivada va decreciendo. Vamos a analizar entonces esta derivada para este punto y la derivada para este punto. Podemos ver que la derivada para este punto está representada por la tangente del ángulo de inclinación, viene a ser una pendiente negativa, y en este punto inferior podemos ver que la pendiente es igual a 0, ya que tiene una forma horizontal. Entonces 0 es mayor que una pendiente negativa, y de esa manera va a ir incrementándose hasta llegar a este punto. Luego vamos a hablar acerca de la función cóncava, que es lo contrario a la función convexa, aquella que se abre hacia abajo y además es derivable al igual que la convexa, y su primera derivada es decreciente. Podemos ver que su primera derivada va decreciendo. Vamos a analizar entonces esta derivada, esta inclinación de la recta, esta pendiente, con esta de acá. Podemos ver que en este caso la derivada se puede decir que es positiva, y en este caso la derivada es negativa. Entonces una derivada o una pendiente positiva siempre va a ser que mayor que una pendiente negativa. También podemos notar que en la función convexa las derivadas están por debajo de la función, las tangentes están por debajo de la función, y en la función cóncava las tangentes están por encima de la función o las derivadas están por encima de la función. Entonces, bueno, en el video anterior, en el video de máximos y mínimos, pudimos analizar la monotonía de una función, es decir, si es creciente o decreciente en base a la primera derivada. Y ahora con este video vamos a saber qué comportamiento en cuanto a los tramos y a la forma de concavidad, es decir, si son hacia arriba o hacia abajo, en base a la segunda derivada, como vamos a ver en un momento. Estos conceptos nos van a permitir saber el comportamiento y la forma que tiene pues una gráfica de una función. Entonces vamos a hablar acerca del punto de inflexión. El punto de inflexión es un punto en donde, bueno, la concavidad cambia y cumple dos condiciones, que es un punto que es derivable, es decir, que las derivadas laterales son iguales, y la concavidad, como decíamos, vienen a ser opuestos. Acá tenemos entonces un ejemplo. El punto de inflexión viene a ser este punto. Podemos notar que hay una concavidad acá convexa y luego pasa a ser cóncava. O sea, como está cambiando la concavidad, y además podemos ver que este punto, tanto para el tramo convexo y el tramo cóncavo, tienen la misma inclinación de esta recta, o sea, es decir, tienen la misma pendiente y tienen por tanto la misma primera derivada. Por lo tanto, está cumpliendo las dos condiciones y podemos decir que es un punto de inflexión. El punto de inflexión no tiene relación con los puntos especiales que vimos en el video anterior. Los puntos especiales eran los puntos críticos y puntos singulares, pero pueden representar a un mismo punto estos conceptos. Vamos a ver ahora entonces la segunda derivada y su relación con la concavidad. Entonces, en base al signo que tome la segunda derivada, nosotros podemos saber si la función es cóncava o convexa. Si la segunda derivada es positivo, entonces la función es convexa. Si la segunda derivada es negativo, entonces la función es cóncava. Hay un tercer ítem que nos dice que si f tiene punto de inflexión en x sub 0 y además la segunda derivada existe, entonces la segunda derivada es igual a 0. Entonces f tiene que ser dos veces diferenciable para poder aplicar estos conceptos. Entonces vamos a resolver este problema. Nos dicen calcule los intervalos de concavidad de f de x.
tenemos la función f de x, que es x a la sexta menos 10x a la cuarta, y vamos a hallar entonces su segunda derivada. Para ello primero hallamos la primera, que sería esta de acá, 6x a la quinta menos 40x al cubo. Derivamos otra vez para hallar la segunda derivada, y sería 30x a la cuarta menos 120x al cuadrado. Entonces vamos a analizar esta, vamos a factorizar. Factorizando tenemos 30x al cuadrado por x al cuadrado menos 4, y luego factorizando por acá x al cuadrado menos 4 por diferencia de cuadrados, tenemos 30x al cuadrado por x menos 2 por x más 2. Entonces vamos a hallar los puntos críticos de la segunda derivada, que serían menos 2, 0 y 2. Esto pues igualando a 0 cada factor. Entonces vamos a hacer la tablita algo parecido en el video de máximos y mínimos para el análisis de monotonía. Vamos a poner acá la segunda derivada y por acá la función f. Entonces vamos a decir que en los puntos críticos, en menos 2, en 0 y en 2, la segunda derivada es 0. Y vamos a decir que en menos 2 y en 2 la función tiene punto de inflexión. Eso vamos a definirlo en un momento, de por qué en menos 2 y en 2 hay punto de inflexión y no en 0, ya que ahí, bueno, la segunda derivada es 0. Entonces vamos a hacer un análisis de signos por acá. Vamos a decir lo siguiente, que en este tramo la segunda derivada es positiva, ya que si nosotros reemplazamos un valor que está entre menos infinito y menos 2, el signo de la segunda derivada nos sale positivo. Vamos a hacer un ejemplo reemplazando el menos 3. Si elegimos el menos 3 y reemplazamos, por ejemplo acá tenemos menos 3 al cuadrado, que es 9, se hace positivo. Menos 3 con menos 2 es menos 5, un número negativo. Menos 3 con más 2 es menos 1, un número negativo. Entonces positivo por negativo, negativo por negativo se hace positivo. Por lo tanto el signo es positivo. De esa manera podemos ir analizando cada tramo. Y bueno, según la teoría que teníamos por acá, nos decía que si la segunda derivada es positivo, entonces f es convexa. Bueno, entonces si es positiva, vamos a decir que f de x es convexa, es decir, se abre hacia arriba. Vamos a analizar entonces el signo de este tramo. Vamos a tomar menos 1. Si tomamos menos 1, acá sería menos 1 al cuadrado 1, menos 1, menos 2, acá sería menos 3, o sea negativo, y menos 1 con más 2 es positivo. Positivo con negativo se hace negativo, y negativo por positivo se hace negativo. Por lo tanto el signo de esta zona es negativo. Y entonces al ser negativo la segunda derivada, la función es cóncava, es decir, su forma es hacia abajo. De igual manera, haciendo el análisis de signo por acá, nos va a salir que es negativo, es decir, que nos sale cóncava o se abre hacia abajo. Y de igual manera por acá nos va a salir que el signo es positivo, es decir, que si la segunda derivada es positiva, se abre hacia arriba, va a ser una función convexa. Entonces podemos ver acá fácilmente que, bueno, en este tramo está teniendo una concavidad hacia arriba y en este tramo tiene una concavidad hacia abajo. Como la segunda derivada existe y la concavidad está cambiando, como podemos ver, está cumpliendo las dos condiciones. Por lo tanto, en menos 2 hay punto de inflexión. En cambio, en 0 podemos ver que la derivada existe, pero no está cambiando la de concavidad, ya que se está manteniendo. La forma en este tramo es cóncava y en este tramo también es cóncava. Por lo tanto, como no hay cambio de concavidad, vamos a decir que en 0 nos está dando un punto de inflexión. Es por ello que acá no ponemos un punto de inflexión. A pesar de que en esta teoría nos decían que si, bueno, f es punto de inflexión cuando la segunda derivada es 0. Entonces no siempre cuando la segunda derivada es 0 vamos a decir que es un punto de inflexión. Recordemos que debe cumplir dos condiciones, que sea derivable en el punto y además que la concavidad cambie. En este caso no cambia la concavidad, por lo tanto en el 0 no se da punto de inflexión. En cambio, en este punto 2 podemos ver que la concavidad cambió y en ese punto, bueno, la función es derivable ya que tenemos segunda derivada. Entonces vamos a decir que es punto de inflexión. En base a esto vamos a hacer la gráfica de f de x a la sexta menos 10x a la cuarta y quedaría de esta manera.
podemos ver que la concavidad de menos infinito hasta menos 2 es hacia arriba, la concavidad de menos 2 a 0 es hacia abajo, y de 0 a 2 sigue estando hacia abajo, y luego de 2 al infinito la concavidad es hacia arriba. De esa manera podemos ir prediciendo la forma de la gráfica. Ahora vamos a ver los máximos y mínimos con la relación a la segunda derivada. Vamos a plantear entonces la siguiente teoría. Cuando la primera derivada en un punto x sub 0 sea igual a 0, es decir, que en x sub 0 se está dando un punto crítico, y la segunda derivada es negativo al reemplazar ese valor, ese punto crítico, entonces tiene un máximo local f. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, entonces la función tiene un valor mínimo local en x sub 0. Pero si la primera derivada es 0 y la segunda resulta ser 0, entonces no se puede asegurar nada. F puede ser un máximo local, puede tener un mínimo local o puede ser punto de inflexión. Vamos a ver un ejemplo para ello. Tenemos la función x al cuadrado por x a la menos x. Entonces vamos a tener que hallar necesariamente la primera y la segunda derivada. Vamos a derivar por primera vez. Como es un producto, aplicamos derivada de un producto, es decir, derivada del primero, derivada de x al cuadrado, que es 2x, por el segundo, que es e a la menos x. Ahora vamos a dejar el primero, que es x al cuadrado, y vamos a multiplicarlo por la derivada del segundo, la derivada de e a la menos x, que viene a ser menos e a la menos x. Operando y factorizando tenemos lo siguiente, que la primera derivada es e a la menos x por 2 menos x. Entonces en esta expresión vamos a hallar los puntos críticos igualando a 0 cada factor. Por lo tanto los puntos críticos son 0 y 2. Ahora vamos a hallar la segunda derivada, es decir, vamos a volver a derivar la primera derivada, pero vamos a derivar en esta forma debido a que ahí aparecen dos factores y aplicamos derivada de un producto, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Operando vamos a llegar a que la segunda derivada es e a la menos x por x al cuadrado menos 4x más 2. Bueno, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los puntos críticos en la segunda derivada y ver qué signo o a qué igualdad llegamos. Entonces vamos a reemplazar los puntos críticos en la segunda derivada, que sería entonces f de 2' en 0, y nos sale 2, que es un número positivo. Cuando tenemos eso, cuando la segunda derivada es positivo, hace referencia a un mínimo local. Y cuando reemplazamos el punto crítico 2, obtenemos un número negativo. Y eso hace referencia entonces a un máximo local. En síntesis, si tenemos la función x al cuadrado por e a la menos x, entonces al hallar la segunda derivada en los puntos críticos, obtenemos un mínimo local y un máximo local. Si nos vamos a la gráfica, entonces sería de esta manera. En 0,0 tenemos el mínimo local, o sea, reemplazando 0 en la función tenemos 0, por eso que es 0,0. Y bueno, en 2, reemplazando 2 acá en la función sería 4 por e a la menos 2. Tenemos el máximo local. Y de esa manera estamos también de alguna forma notando el comportamiento que tienen las funciones. Entonces con ello estamos llegando al final del video. Si el video te ayudó, te invito a compartirlo, a dejar tus comentarios, tus dudas. Asimismo te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Y conmigo sería hasta un próximo video. Gracias.